En este video vamos a estudiar el teorema de transformación de variables aleatorias. ¿De qué se trata este teorema? Vamos a escribir aquí teorema de transformación. Este teorema se trata acerca de encontrar la distribución de una función de una variable aleatoria. Es decir, imagínate, por ejemplo, para motivar esto, voy a dar un ejemplo. Imagínate, esta es una partícula que en un momento particular ahí lleva una velocidad v. Y esta velocidad v es una variable aleatoria. Entonces, tú conoces que asociado a esa velocidad existe una función de densidad. Es decir, esta variable aleatoria, la velocidad, tiene una cierta distribución. Entonces, tú estás interesado en saber cuál es la distribución de la energía cinética. Como tú sabes que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, entonces en el fondo lo que tú conoces es la distribución de v. Pero ahora lo que tú quieres conocer es cuál es la distribución de e. Entonces este teorema, a partir de la distribución de una variable v, te permite conocer la distribución de otras variables que van a ser transformaciones de esta variable. Esta transformación puede ser una transformación lineal o no lineal. Pero la idea es que el teorema proporciona las condiciones para poder encontrar la densidad de esta función, que es una transformación de la variable original. Entonces vamos a anotar ahí el teorema. Este teorema nos exige que la variable aleatoria x sea una variable continua con función de probabilidad que le vamos a llamar f de x, donde el x va a estar definido para algún conjunto A que es un subconjunto de los reales. Entonces ahora viene la transformación. Tú dices, mira, sea esta transformación y va a ser una g de x, y esta transformación y le vamos a pedir que sea diferenciable y que sea 1 a 1. ¿Qué significa eso? Que sea una función inyectiva. ¿Ya? Una función 1 a 1. Entonces el teorema te garantiza de que la función de densidad de probabilidad de y se puede escribir como la función de densidad de probabilidad de x evaluada en g a la menos 1 de y por el valor absoluto de la derivada de g a la menos 1 de y respecto a y. Y todo eso multiplicado por la correspondiente indicatriz del conjunto de la función g aplicada al conjunto A. Es decir, el conjunto A es donde vive la x y esto va a ser donde vive la y. Eso es lo que establece el teorema. Entonces, la pregunta que uno hace es la siguiente. Bueno, ¿qué tan factible es encontrar una función que cumpla con ser diferenciable y 1 a 1? Bueno, las que nos van a interesar en realidad van a ser funciones bastante simples. Entonces, este teorema esencialmente es un teorema de cambio de variable que tú ya viste en cálculo y que ahora lo estamos aplicando en el contexto de variables aleatorias. Entonces vamos a hacer un ejemplo para motivar esto. El primer ejemplo tiene que ver con una variable x que tiene una distribución uniforme 0,1, uniforme en el intervalo 0,1, y la función, en este caso y, es igual a menos logaritmo natural de x. ¿Ok? Esa es la transformación. Entonces nos piden encuentre la función de densidad de y, la esperanza de y la varianza de y. Entonces, tú lo primero que tienes que chequear son las condiciones de este teorema. Bueno, te preguntas, para esta función ¿es una función diferenciable? Sí, el logaritmo natural en efecto es diferenciable. ¿Y es una función 1 a 1? Sí, bueno, la transformación logaritmo natural en general es una función inyectiva. Por lo tanto, el teorema es aplicable. Es decir, si el teorema es aplicable, entonces lo que yo puedo aplicar es directamente esta fórmula, ¿ya? Entonces, lo que tú haces es la función de densidad de y, la puedes escribir como la función de densidad de x. Ah, pero ahora necesitas la inversa, en g a la menos 1 de y. Pero si desde acá, entonces, tú consideras que esta es la función,
la inversa se obtiene al despejar x. Entonces te das cuenta que x de aquí se despeja y te queda e a la menos i. ¿Ok? Esa es la transformación, esa es la inversa. Entonces, cuando tú dices pongo aquí la inversa, si tú quieres, esto va a ser g a la menos 1 de i. ¿Ok? Entonces, cuando tú pones g a la menos 1 de i acá, en la función pones e a la menos i. Por la derivada, ¿cierto? De esa g a la menos 1. Ah, pero al derivar esto, entonces, la derivada de x de i, eso te queda menos e a la menos i. Por lo tanto, el valor absoluto de menos e a la menos i. Ahí. Y lo único que me falta, entonces, es la indicatriz. Voy a anotarla aquí por la indicatriz de i, pero ahora tengo que averiguar. Cuando el x, ¿verdad? Esto es el x, ¿dónde está el x? Entre 0 y 1. Cuando el x vale 0, ¿cuánto vale i? Y cuando el x vale 1, ¿cuánto vale i? Tú sabes que si el x vale 1, el logaritmo natural de 1 es 0. Y tú sabes que cuando el x vale 0, acerca a 0, este es un valor muy grande. Así que esto va a estar entre 0 y más infinito. ¿Ok? Y eso es todo lo que tienes que trabajar. Entonces, si el procedimiento para aplicar este teorema consiste en chequear las hipótesis y luego saber desde la transformación cómo despejar la x para poder encontrar g a la menos 1, tomamos la derivada y entonces tenemos todos los ingredientes para aplicar eso. ¿Cómo nos va a quedar esto entonces? Bueno, cuando tú evalúas cuál es la función de densidad de una variable uniforme 0,1, bueno, la función de densidad de una variable uniforme 0,1 es 1, ¿sí? ¿Tú te acuerdas de esto? Que si tú tienes una variable uniforme 0,1, entonces la densidad es 1 por la indicatriz de x en el intervalo 0,1. Claro, así que si yo evalúo esto en cualquier cosa, va a seguir siendo 1. Así que este factor es esencialmente un 1. Y acá el valor absoluto de esto es e a la menos i por, finalmente, la indicatriz de i entre 0 y más infinito. Y esa es la densidad. Por lo tanto, este teorema nos ayudó a encontrar la densidad de esta nueva variable, que es esa transformación. ¿Puedes tú ahora acordarte qué distribución es esta? Bueno, lo que está diciendo esto, a gritos, es que la variable i tiene una distribución exponencial con beta igual a 1. ¿Sí? Entonces, para calcular esta esperanza y esta varianza, tú no necesitas hacer integración. Simplemente necesitas saber que eso es una variable exponencial y te acuerdas que si la variable es exponencial, entonces la esperanza de esta variable es igual al parámetro, es decir, la esperanza de i es igual a 1 y la varianza de i es el parámetro al cuadrado, es decir, 1. Por lo tanto, si tú identificaste esta variable, puedes usar entonces las esperanzas que nosotros ya derivamos antes y inmediatamente encontrar ese valor. Y si no, entonces para calcular los momentos tienes que hacer la integración debida de acuerdo a las fórmulas que hemos indicado. Un segundo ejemplo es algo que teníamos pendiente. ¿Te recuerdas que cuando x es una distribución normal mu sigma cuadrado, nosotros dijimos que si tú haces una estandarización de esa variable, entonces esta variable nueva, que es x menos mu partido por sigma, esto se distribuye normal 0, 1. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos probar eso? Si esta es una variable normal, esta es una variable z, es una variable siempre normal 0, 1. Entonces lo primero que hay que notar es que z es una transformación que es lineal, ¿cierto? Z es una transformación lineal y es diferenciable y es 1, 1. Por lo tanto, satisface las condiciones del teorema. Entonces nosotros podemos encontrar aquí inmediatamente la inversa. Este x va a ser sigma por z más mu. Ese va a ser g a la menos 1 de z. ¿Ok? Y aprovechamos entonces de calcular cuál va a ser la derivada de g a la menos 1 de z en dz. Bueno, eso va a ser simplemente sigma. Entonces, teniendo esos elementos, lo que nosotros ahora es aplicamos el teorema. Entonces, el teorema implica que la distribución, la función de densidad de z va a ser la función de densidad de x, pero evaluado en g a la menos 1. Es esto, ¿te das cuenta? Sigma z más mu por
el determinante o el valor absoluto de este que es sigma por la indicatriz de z, y la pregunta es, cuando x está en los reales, la normal 0, 1, la normal mu sigma cuadrado está en los reales, ¿dónde está esta variable? También está en los reales, porque la transformación es lineal. Por lo tanto, esto también te queda sobre R. ¿Ok? Y eso es. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta ahora reemplazar. Esta es la función de densidad de la variable aleatoria x, pero la variable aleatoria x tiene esta densidad. Así es que esto es 1 partido por raíz de 2pi por sigma por e elevado a la menos 1/2 de x, pero en vez de x viene esto, porque está evaluado en esto. Sigma z más mu menos mu partido por sigma al cuadrado por sigma y por la indicatriz de z sobre los reales. Entonces, si tú te das cuenta, esto se cancela, eso se cancela con eso, y ese sigma se cancela con ese sigma. Por lo tanto, lo que queda acá es 1 partido por raíz de 2pi por e a la menos z cuadrado medio por la indicatriz de z en los reales. Y la pregunta que yo hago ahora es la siguiente. ¿Qué variable aleatoria tiene esta función como función de densidad de probabilidad? Bueno, la normal 0,1. Entonces esto implica que z tiene una distribución normal 0,1. Es decir, ahora hicimos la demostración de que en efecto este proceso que le llamamos estandarización, ¿te recuerdas? Estandarización es el proceso en una normal de llevar una normal mu sigma cuadrado cualquiera a una normal 0,1. Y la transformación es muy simple porque tú restas la media y le quitas, en el fondo al restar la media las estás centrando en 0, y al dividir por sigma entonces estás dejando la varianza igual a 1. Ahora, ¿cuál es la continuación de este caso? Bueno, es el teorema ahora. El teorema es la extensión. ¿Por qué? Porque ahora podría ser el caso que tú estás estudiando una función así, imagínate. Esta es la x y esta es la f de x. Entonces ahora tú tienes una transformación así, en que claramente la transformación g no es una transformación invertible, pero sí tienes dos pedazos, ese pedazo y ese pedazo, digamos, o decirlo, un dominio A1 y un dominio A2, de tal manera que el dominio A es la unión de A1 con A2, donde en efecto la función sí es 1 a 1 en cada uno de esos tramos. Por lo tanto, vamos a extender entonces el teorema para ese caso más general. Entonces, pongamos aquí, sea g una función 1 a 1 por tramo, ¿ya? Una función 1 a 1 por tramo en cada a sub i, y tal que la unión de todos estos a sub i conforma el dominio A completo. Ya tenemos una partición de n pedazos. Y además, entonces, la función, esta, g de x, se puede escribir como una suma de varias funciones por su respectiva indicatriz. ¿Ya? Esto desde 1 hasta n, es decir, tenemos n trozos. Entonces, el teorema te garantiza que la transformación i final, esta va a ser la suma desde igual 1 hasta n de cada pedazo. Es decir, es la f de i evaluada en g sub i a la menos 1 de i por la derivada de g sub i a la menos 1 de i por la indicatriz entonces de i de g aplicado a sub i. Este g sub i aplicado a sub i. Y ese es entonces el teorema que nos permite calcular la distribución o la función de densidad de una transformación
que está definida por tramos, o que es una función no 1 a 1, pero que por tramos sí tú la puedes interpretar como una función 1 a 1. Entonces, en el fondo lo que está diciendo es, identifica cada tramo en el cual esta función es 1 a 1 y aplica el teorema anterior para cada tramo y después sumas esas funciones que te quedan. Para ilustrar esta continuación del teorema, cuando el dominio no es un dominio sobre el cual la función es 1 a 1, vamos a considerar un ejemplo. Entonces, imagínate que tú tienes una distribución normal 0, 1 y definimos entonces, lo que te piden es encuentre la distribución de la variable y igual x cuadrado. Bueno, yo ya ilustré que esta variable en general, esta transformación g, no es 1 a 1. Entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, tú ya sabes, esta función es 1 a 1 en ese pedazo y en ese pedazo. Entonces separamos a 1 va a ser los reales positivos y a 2 va a ser los reales negativos. Y de esa manera esta función es 1 a 1 en este tramo y 1 a 1 en ese tramo. Entonces, en el caso 1, vamos a considerar que x es más grande que 0 y vamos a definir y igual a g1 de x y 1 igual a g1 de x como x cuadrado. De aquí entonces tú inmediatamente puedes despejar la x, ¿cierto? Y la x te queda g a la menos 1 de y eso va a ser raíz de y. Y la derivada de g a la menos 1 de y respecto a y va a ser 1 partido por 2 raíz de y. Además tú sabes que cuando x vale 0, y vale 0, y cuando x es muy grande, esto también es muy grande. Así que el recorrido va a ser el recorrido de la y. Si tú quieres de y1, va a ser los reales positivos. ¿Ya? Entonces, aplicando el teorema, lo que te queda acá es que la primera parte es que la f de la y1 es la f de x evaluada en raíz de y por 1 partido por 2 raíz de y por la indicatriz de y sobre r más. Entonces, ahora repasamos. ¿Cuál es esta f de x? Esta f de x es la densidad de esa distribución. Y esto es 1 partido por raíz de pi, raíz de 2pi, por e a la menos 1/2 de la variable al cuadrado. Es decir, raíz de y al cuadrado por 1 partido por 2 raíz de y por la indicatriz de y sobre los reales positivos. Y finalmente, entonces, esto te queda 1 partido por 2 raíz de 2pi. Este raíz de y queda aquí abajo. Y esto te queda e a la menos y medios por la indicatriz de y sobre los reales positivos. Entonces, esta es la primera parte de la densidad. En la segunda parte, entonces, esto corresponde al caso 2. Lo que nosotros asumimos es que x ahora es negativo. Entonces, definimos esta función x igual a un g2 de y, que va a ser igual a x cuadrado. Cuando nosotros despejamos, entonces, ahora el x, nos queda que esto es menos la raíz de y, porque el x es negativo. Y entonces este es g2 a la menos 1 de y, va a ser 1 partido por 2 raíz de y negativo. Entonces, cuando queremos aplicar el teorema nuevamente, esto implica que la f de y2 va a ser la f de x, pero ahora evaluada acá en menos raíz de y por 1 partido por 2 raíz de y, porque esto es el valor absoluto, por la indicatriz de y, pero si tú te das cuenta, cuando x vale 0, esto es 0, así que el dominio es el mismo, el recorrido es el mismo de la variable. Entonces, cuando tú reemplazas acá, te das cuenta que esto queda 1 partido por raíz de 2pi, ese 2 queda ahí, este raíz de y queda nuevamente acá, y esto es e a la menos y medios por la indicatriz de y sobre los r reales positivos. Entonces, si tú miras acá, te das cuenta que la f de y1 es esta expresión,
La f de I2 es esta expresión, pero afortunadamente las indicatrices están definidas sobre el mismo conjunto. Por lo tanto, el teorema dice que la f de I es simplemente f de I1 de I más f de I2 de I. Y esto significa que nosotros vamos a sumar dos veces esta cantidad, así que nos va a quedar 1 partido por raíz de 2pi por raíz de I, por e a la menos I medios por la indicatriz de I sobre los reales positivos. Te podrías aventurar a conjeturar cuál es esta distribución. ¿Conocemos esta distribución o es una distribución nueva? Bueno, hay que mirarla con paciencia. Tú te das cuenta acá que esto lo puedes poner arriba. Mira, yo te voy a ayudar. Si tú pones eso arriba, te queda 1 partido por raíz de 2pi, y esto me va a quedar I a la menos 1 medio por e a la menos I medios, y ahí te estoy dando una pista. ¿Sí? Porque esto se parece a la función gamma. Entonces, esto va a ser exactamente la densidad de una función gamma con el alfa igual a 1 medio y el beta igual a 2. ¿Por qué? Porque 1 medio menos 1 es menos 1 medio. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esta función, al elevar una normal 0,1 al cuadrado, te queda una distribución gamma o, lo que voy a explicar más adelante, una distribución chi cuadrado con un grado de libertad. Pero esto va a quedar pendiente para el final del curso.